Señora Presidenta, compañeros asambleístas, agradecer el trabajo que ha realizado la Comisión de los Derechos de la Salud, no solamente en recoger las observaciones de cada uno de los señores asambleístas que presentaron tanto por escrito como en primero o segundo debate, sino también criterios académicos por parte de las universidades, criterios técnicos de la Organización Panamericana de la Salud y de demás entes que también son parte de la discusión, como son la Asociación de Empresas de Medicina Prepagada y Seguros de Salud. Esta ley, que bien ha manifestado el señor presidente, ha tenido modificaciones, recoge un texto bastante, yo diría, establecido, donde se le garantizan los derechos a los ciudadanos. Derechos como a la no discriminación, a la no estigmatización, al debido proceso en lo que corresponde a los reclamos con sede administrativas, acuerdos o también todo un régimen de sanciones que van entre leves, graves o muy graves. Los derechos de los consumidores también están establecidos y dan los mecanismos pertinentes para que los usuarios tengan la capacidad de tener la información, la transparencia y verificar lo que están comprando, lo que están en este caso contratando como usuarios de las empresas de medicina prepagada. ¿Por qué es importante que estas empresas de medicina prepagada sean parte del Sistema Nacional de Salud? Hay que entender que el Sistema Nacional de Salud no solamente son los públicos. Dentro del Sistema Nacional de Salud confluyen los sin fines de lucro, confluyen los hospitales, las Fuerzas Armadas y Policía, confluyen los privados, en virtud de construir una ley que abarque correlaciones, pero que también sea de manera eficiente. Es pertinente que las empresas de medicina prepagada conformen el Sistema Nacional de Salud, pero que también estén sometidas a las regulaciones que tienen cada uno de los hospitales, como hemos estipulado en esta mañana, sin fines de lucro, privados, públicos y también los del IES o los de hospitales de las Fuerzas Armadas y Policía. Cuando analizamos el objeto social, decíamos con fuerza, el único objeto social que tienen que tener las empresas de medicina prepagada es la salud. ¿Y por qué es importante? Quiero a ustedes recordarles, compañeros, ya lo que presentamos en el primer debate. Tenemos el caso de Salud en Colombia, donde esta empresa quebró. La misma Contraloría sancionó a Carlos Palacino y a los miembros directivos para que devuelvan 1.4 billones de pesos. ¿Por qué? Porque estas empresas no solamente desviaron recursos, sino que se dedicaron a hacer otras actividades que no les correspondía como objeto social en salud. Por ejemplo, patrocinar equipos de fútbol, baloncesto y golf, construcción de colegios, compra de vehículos y también para construir condominios campestres, entre otras actividades. Es decir, que el recurso que los ciudadanos pagaban para una atención de salud, por no tener claridad en el objeto social, fueron mal utilizados. En el artículo 15, como bien plantea el ponente, el señor presidente de la comisión, se ha hecho una recopilación sistemática, apropiada de cuáles son los financiamientos que yo compro a una empresa de medicina prepagada. Hay que recordar también que estas empresas financian, ellos compran a terceros, es decir, a clínicas, hospitales, consultorios médicos y demás instituciones en el ámbito de la salud, y hay que estipular que ellos financian. ¿Qué financian? Todo lo que corresponde a atención ambulatoria profesional, diálisis, hemodiálisis, atención prehospitalaria, comprendida esta como ambulancias aérea, terrestre y fluvial, atención hospitalaria completa. ¿Qué le pasaba al usuario de la medicina prepagada? Yo pago una cobertura, me hospitalizaba, sí, le pago la habitación, pero no le pago la alimentación. Le pago la cirugía, pero no le pago el análisis anatomopatológico. Le cubro la cirugía, pero no le cubro la rehabilitación. El concepto de atención integral del paciente que recoge esta ley se ve contemplada en cada uno de los puntos de financiamiento. Por ejemplo, transporte, alimentación, habitación, visita médica, apoyo psicológico, ayudas técnicas, insumos médicos, honorarios profesionales. Deben cubrir las urgencias y emergencias médicas.
embarazos normales, riesgos complicados y también atención al neonato. Enfermedades congénitas, genéticas, hereditarias, enfermedades preexistentes, crónicas, enfermedades oncológicas, trasplantes de órganos, todo lo que corresponde también a servicios auxiliares de diagnóstico como son los estudios anatomopatológicos y exámenes complementarios. En el artículo 16 también se contempla que estas empresas, cuando entren a procesos de liquidación, sea voluntaria o forzosa, no podrán celebrar nuevos contratos hasta que, en este caso, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros soliciten o ya vean su proceso de liquidación, para cuidar lo que hemos anteriormente mencionado que sucedió en Colombia, que estas empresas ya estaban liquidadas y se seguía ofertando, mientras páginas web o en diferentes tipos de medios de comunicación, medicina prepagada. El artículo 19 de la ley también deja establecido que debe contemplar un plan y programa que está regulada por la Autoridad Sanitaria Nacional. Todo lo que son servicios de salud, ambulatorio, prehospitalario, hospitalario, urgencia, tratamiento clínico quirúrgico, la rehabilitación y los cuidados paliativos del paciente. En el artículo 29 sí quiero detenerme y es preciso realizar un análisis, porque en el artículo 29 se establece que el precio que se fije en los contratos guardará conformidad con las notas técnicas y estudios actuariales aprobados por la Autoridad Sanitaria Nacional. Los estudios actuariales deberán contemplar características, portafolios de usuarios, tanto las notas técnicas como los estudios actuariales serán elaborados por actuarios independientes de las empresas de medicina controladas y calificados por la Superintendencia de Bancos de Valores y Seguros. Aquí quiero detenerme, ¿por qué? Si nosotros entendemos que estas compañías que realizan informes actuariales son empresas independientes a las compañías de seguros o que ofertan medicina prepagada, están calificadas por la Superintendencia de Compañías. Estas empresas, ¿qué ofertan? ¿Qué servicios ofertan? Por ejemplo, análisis de equilibrio mediante el ajuste de beneficios o aportaciones, análisis técnico sobre la evolución demográfica de la población asegurada, sobre la elección de tablas de mortalidad, actividad de tablas biométricas o volvimétricas, o también la fijación de precios en lo que corresponde a los negocios de seguros de salud. Si unos actuarios independientes son los que van a elaborar las notas técnicas para que la Autoridad Sanitaria Nacional sea la que apruebe los precios, se requiere que la Autoridad Sanitaria Nacional tenga un reglamento para que no sea discrecional qué tiene una nota técnica y en base a qué se fijan los precios. También es pertinente que todo este proceso debe estar validado por la Superintendencia de Control de Mercado, quien debería solicitar que se demuestre la no existencia de conflictos de intereses entre la aseguradora y la empresa actuarial, que deberá verificar los precios fijados que generen libre competencia de mercado y que no sean monopólicos. Adicionalmente, que se controle que las aseguradoras cumplan con el precio fijado. En el artículo 30 de la ley que estamos discutiendo, en base de cada uno de los aspectos que se denominan cláusulas contractuales obligatorias, hay aspectos importantes. Por ejemplo, que cuando un usuario de la medicina prepagada le sobreviene en el proceso de contratación, es decir, yo tengo contratado y tengo una enfermedad catastrófica, no me aumente la cobertura. Y también la tarifa cero permite que de manera obligatoria las empresas de medicina prepagada tienen que brindarme atención de prevención en salud. Señora Presidenta y compañero Presidente de la Comisión, solicito que se incluya la disposición 10ª, que diría lo siguiente: que en el plazo de 90 días, contado a partir de la publicación de la presente ley en el registro oficial, el Ministerio responsable de la política de salud emitirá el reglamento correspondiente en el que determinará los criterios técnicos mínimos que deberán contener los estudios actuariales y notas técnicas, así como los parámetros técnicos que deberá observar la Autoridad Sanitaria Nacional
para su aprobación y sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la ley. Solamente para complementar, es para que todos estos parámetros que contemplan las notas técnicas se reduzca el marco de discrecionalidad de la autoridad administrativa al momento de la aprobación de los instrumentos técnicos, como hemos denominado las notas técnicas, para ubicar los precios y montos de coberturas de las empresas de medicinas prepagadas. Y también para otorgar seguridad jurídica a las compañías sometidas a esta regulación al establecer de forma clara los criterios que deberán observarse para la aprobación de los precios. Le haré llegar al señor presidente de la comisión esta observación, esta incorporación de una transitoria décima que garantiza que los precios que pagan los usuarios a las empresas de medicinas prepagadas no estén en conflicto de intereses y garanticen los plenos derechos de los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, Asamblea.